revelar la visión de la empresa, no revelar hacia dónde va la empresa. Eso es cuando una persona es de confianza, y esa persona a veces son premiados por su esfuerzo, son premiados por lo que ellos pueden lograr dentro de la empresa. Y yo creo que ahí se les daría como que luego ya los tienen así como que, esta persona es una persona responsable, es una persona que trabaja, que se esfuerza, y yo creo que ahí es donde viene un código, como que ellos ya en una empresa siempre te van a catalogar. Si siempre llegas tarde, si siempre llegas sin ganas de trabajar y siempre faltas y pones excusas y echas mentiras, tarde o temprano dice que la verdad va a salir a la luz, y entonces te van a catalogar como una persona que no quiere trabajar, que no quiere hacer las cosas. Y así mismo también cuando estás haciendo las cosas bien, también te premian y también te catalogan como una persona que es eficiente, que es productiva. En la iglesia pasa exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces no has escuchado? Yo, que tengo poco en el caminar de Dios, bueno, yo digo que es poco, ¿no? Son como 3 años, para mí es poco. Creo que no he vivido nada, ¿verdad? Que Dios tiene mucho que enseñarme todavía. Pero en esos años yo he visto y tengo familiares que son cristianos y a veces me comparten, la iglesia fue dividida, el líder traicionó al pastor, el líder le dividió la iglesia al pastor, el líder se llevó la mitad de la iglesia, el líder puso en contra a la iglesia del pastor, sacaron al pastor de la iglesia, y pasan muchas cosas. Y sabes, dentro de la iglesia tampoco se te puede imponer a que tú lleves un código de honor, a que tú te portes de una manera, porque el que hace los cambios es el Espíritu Santo. El que viene a cambiar tu vida y a transformar tu vida es el Espíritu Santo. Tu vida empieza a cambiar de una manera que hasta tu forma de vestir empieza a cambiar, tu forma de hablar empieza a cambiar, pero también es necesario que lo que está en tu corazón tiene que cambiar, porque tal vez puedes cambiar por fuera, pero nos han enseñado que los cambios vienen de adentro hacia afuera. Y dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si yo en mi corazón tengo raíz de amargura, estoy airado, tengo espíritus impuros, tengo un espíritu de amargura, ¿qué es lo que yo voy a hablar hacia los demás, hacia mis hermanos que están en la iglesia? ¿Qué es lo que voy a hacer con mi familia? ¿Qué es lo que le voy a transmitir a mi familia, a mis amigos, a mi novio, a mi esposo, a mi esposa? ¿Qué es lo que vas a transmitir? Lo que está en tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces es necesario que tu corazón tiene que ser cambiado, tiene que venir ese código sobre ti, tiene que venir la fidelidad y la lealtad sobre ti para que puedas ser un cristiano que empiece a ganar, que empiece a producir, que empiece a hacer más por su iglesia, por su ciudad, por su familia, por su nación, que empiece a causar cambios y empiece a impactar, como es el nombre de nuestra iglesia, que es Impacto de Vida. Tú tienes que impactar a la sociedad y tienes que causar eso, que la gente diga, ¿qué te está pasando? Que no sé qué te hiciste hoy, pero te ves diferente. ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo quiero lo que tú tienes. Tienes que ser esa persona que cambie, un agente de cambio para tu ciudad. Y en 2 de Timoteo 2:15, para empezar, te pido que te pongas de pie y me indiques con un amén si ya tienes el versículo. En 2 de Timoteo 2:15, ¿ya lo tienen? ¿Cuántos trajeron su Biblia esta mañana? ¿O la dejaron descansando? El que no traiga Biblia, júntese con un cristiano. En 2 de Timoteo 2:15 nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Señor, en esta mañana yo te doy gracias por la oportunidad que tú me das, Señor, de estar aquí delante de tu presencia, Señor, y traer este mensaje a tu pueblo, Señor. Yo te pido que Leonardo Herrera mengue y que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien hable, quien venga, Señor, a traer la convicción a los corazones de mis hermanos, Señor, y que tú empieces a obrar, Señor, en sus corazones, que empieces a hablar, Padre Celestial. Te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento un momento, por favor. La Biblia me enseña que debo procurar llegar y ser presentado delante de Dios como un obrero que no tiene de nada que avergonzarse y que trazo bien la palabra, que no le cambio, que no le muevo, que no la uso a mi conveniencia, que no, cuando me conviene hago lo que la Biblia dice, cuando no me conviene no lo hago. Muchas veces queremos escuchar lo que nosotros queremos, pero cuando viene Dios y te confronta y te dice qué es lo que tienes que hacer, hay muchos que no nos gusta, hay muchos damos un paso para atrás, nos enojamos, nos airamos y no queremos hacer la voluntad de Dios. Pero vivir fuera de la voluntad de Dios, creo que es algo que no es agradable, que no te va a llevar a algo bueno, que si tú ya vienes de un pasado donde no viviste cerca de Dios, ¿por qué querer regresarte cuando sabes que la Biblia dice que 7 peores van a venir sobre ti? Que no vas a estar igual, muchos piensas que vas a estar igual que como estabas antes, pero déjame decirte que no vas a estar igual, vas a estar peor, vas a estar más abajo, porque el enemigo sabe que Dios ya te sacó una vez y que cuando Dios te saca, te da un llamado, te da una promesa, te da dones, talentos para que tú los uses para ensanchar el reino de Dios. Y cuando tú te caes, el enemigo lo que va a querer hacer va a ser matarte, va a ser destruirte. ¿Por qué crees que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el faraón dijo, vamos tras de ellos y vamos a matarlos? ¿Qué no era más fácil volverlos a capturar y tenerlos como esclavos? Que ya los había tenido, creo que 200 años, más de 400 años de esclavos. ¿Qué no era más fácil volverlos a esclavizar? Pero él dijo, no, vamos a matarlos. Es lo mismo que el diablo va a querer hacer contigo. Si tú te caes, no va a decir, lo voy a usar otra vez para que me sirva a mí. Te va a querer destruir, te va a querer acabar. La Biblia dice que el diablo viene a hurtar, a matar y a destruir. La palabra es clara y te enseña qué es lo que debes de hacer. Dios a cada uno nos da un llamado. Y cuando Dios te da ese llamado, dice también por ahí que Dios capacita al que llama. Dios, tal vez tú no conoces nada de Dios y tú vienes a los pies de Jesús, pero yo te aseguro que si tú rindes tu corazón y tú estás cansado de vivir lo que estabas viviendo allá atrás, estás cansado de pasar lo que estabas pasando allá atrás, tú vas a enamorarte tanto que te vas a volver un loco por Jesús, que vas a estar expectante qué es lo que va a pasar el domingo. Si hay miércoles de oración, vas a querer ir a la oración. Si hay martes de célula, vas a ir a los martes de la célula. Si hay célula en otros lugares, si tienes el tiempo, vas a ir a tomar eso porque tienes la hambre de Dios, tienes esas ganas de llenarte y de conocer más de Él para hacer más por Él. Porque Él fue quien te sacó, Él fue quien te rescató, Él fue quien dio a su Hijo para que fuera a la cruz y muriera por ti, para que perdonara tus pecados y tú puedas ser salvo. Y muchas veces cuando Dios nos llama y Dios te empieza a capacitar, Dios te empieza a enseñar. Cuando tú vienes y tú empiezas a trabajar, te empiezas a comprometer, porque Dios te llama al servicio, Dios te llama a que tú trabajes,
Dios no quiere que tú estés sentado solamente en una silla 40, 50 años dentro de la iglesia. Dios quiere que tú trabajes, que tú seas productivo, que seas un hijo de Dios, que haga más por el reino de Dios, porque la situación allá afuera está muy difícil, porque la situación allá afuera cada vez se pone peor, hermano. Había tiempo en la ciudad que no se estaba viviendo ya lo que pasó esta semana. Y todos pensaban, ya está tranquilo, ya no va a pasar nada, ya se calmó el asunto. Pero yo creo que lo que pasó este viernes fue más que lo que había pasado otras veces. Yo nunca había visto que quemaran trailers completos, que quemaran camiones, que quemaran todo ese tipo de cosas. Y ahorita en la mañana venía un joven como de 17 años, en la pecera donde venía, y muy orgulloso venía diciendo que él había quemado un camión, que él había hecho esto, y yo lo venía escuchando. Y yo decía, ¿por qué pensar de esa manera? O sea, ¿qué es lo que él vivió? ¿Qué es lo que él pasó para que él esté en ese punto? ¿Por qué se siente orgulloso de lo que está haciendo? ¿Por qué es así? Y Dios me decía, porque a veces esas cosas, cuando pasa todo esto, la maldad, el nombre de Dios se tiene que glorificar. Esas cosas son para que Dios se glorifique. Pero muchas veces el cristiano, en vez de que te levantes y empieces a hablar en medio de una situación, te da temor. Tú no debes de tener temor, debes tener temor de Dios. Debes de saber que Él es tu salvación, que Él es el que va contigo. Y porque la gente se espanta y empieza a ver cosas que no son. Y tú tienes que saber que Dios te ha llamado para que tú seas luz en medio de las tinieblas. Dice la Biblia que nosotros debemos de ir a cumplir la gran comisión, que es ir a predicar el evangelio. Pero Dios tiene que cambiar lo que hay en tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces Dios te va a capacitar y Dios te va a dar lo que tú necesites, eso no lo dudes. Cuando yo llegué a los pies de Jesús, yo no sabía hacer nada, yo no sabía ni quién era Jesús, ni quién había morido en la cruz, nunca me había parado en una iglesia. Pero cuando yo vine y yo me comprometí y yo le dije, Señor, si tú me quitas todo lo que yo estoy viviendo y tú me quitas las drogas que me están destruyendo, si tú me quitas todo eso que está destruyendo mi matrimonio, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Y déjame decirte que hasta el día de hoy, si ha venido desánimo, porque viene, si ha venido tristeza, porque viene, pero ¿sabes qué? Dios me dijo una vez que cuando yo vine a sus pies, adquirí un código que se llama fidelidad. Y yo entendí que cuando ese desánimo viene, cuando la tristeza viene, y cuando no quieres saber nada y quieres tirar la toalla, hay algo que me impulsa y me levanta, y me levanto y digo, no, Señor, yo voy, porque tú me has llamado. ¿Y sabes qué es eso? Es la fidelidad que Dios pone en tu corazón, y Él lo quiere poner en tu corazón en esta mañana. Él quiere hacerlo contigo, porque es necesario que la iglesia empiece a cambiar, es necesario que la iglesia empiece a ver fidelidad, empiece a ver lealtad, es necesario que la iglesia empiece a ser productiva, que la maldad no sobrepase lo que Dios. Pero yo te digo, tienes un Dios grande o un Dios pequeño. Tenemos un Dios grande que puede cambiar la situación. Tenemos un Dios grande que puede hacer mucho por nuestra ciudad, que quiere hacer más contigo, con tu familia, que lo quiere hacer con cada uno de tus familiares. Pero es necesario que nosotros rindamos en nuestro corazón y que la fidelidad y la lealtad vengan a nuestros corazones, porque Dios te va a capacitar, sí, Dios te va a entrenar, y tenemos dos pastores, dos padres espirituales, Roberto y Liz Gómez, que si tú te pegas con ellos, Dios, vas a aprender mucho de ellos. Dios, lo que yo he aprendido ha sido por ellos, lo que yo tengo ha sido por ellos. Cuando yo llegué, yo no tenía nada, cuando yo llegué, yo no sabía nada. Cuando yo llegué, yo decía, Dios, yo no tengo nada. Pero Dios me dijo, tienes mis promesas. Dios da promesas en la Biblia. Y es cuando empiezas a creer. Dios te da esas promesas y tú empiezas a creer. Mi hermano, cuando llegó a los pies de Jesús, él empezó a creer.
Hay una promesa que dice, si tú creyeres, si fueres salvo, si tú creyeres, tú y tu familia serán salvos. Y Él creyó esa promesa, y para la gloria y la honra de Dios, yo aquí estoy, está mi esposa, está mi mamá, falta mi hermano y mi padre, pero yo sé que van a llegar. Pero las promesas son las que activan tu fe, tienes que creerlas, con tu fe tienes que activar esas promesas y se van a cumplir en tu vida. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él va a cumplir lo que te ha prometido. Yo te pregunto, ¿Dios te ha dado promesas? ¿Dios te ha prometido algo? Entonces, ¿por qué dudas que Dios lo va a cumplir? No lo dudes, yo te digo en esta mañana, no dudes lo que Dios quiere hacer contigo, porque Dios lo va a hacer. Y cuando menos te lo esperes, eso sucede. Tienes que seguir creyendo. Convertirte en un hijo de Dios ocasiona un cambio de chip en tu mente. Cuando Dios viene a tu vida, todo empieza a cambiar. Tu mentalidad tiene que cambiar. Si no tenías valores, principios, tiene que cambiar eso. Tienes que empezar a creer que Dios va a hacer esos cambios. Fuera del reino nos es muy fácil pensar o se nos hace muy ligero los mandamientos de Dios, se nos hace muy ligero los principios de Dios. Fuera del reino tú podrías pensar, o por ahí te dicen, cuando no cometerás adulterio y te lo enseñan, pero tú lo tomas a la ligera. Fuera del reino, en las maquiladoras, yo trabajé en maquiladora y lo puedes ver. Muchas personas hacen lo que quieren estando casadas, y eso no es algo que le agrada a Dios, porque los estándares de Dios son muy altos. Dentro del reino de Dios dice, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Con tan solo tú ver a la mujer y codiciarla, ya estás cometiendo adulterio en tu corazón. Los estándares de Dios son altos. ¿Por qué son altos los estándares de Dios? Porque quiere ser hijos de Dios que sean de alto rendimiento. Quiere ser hijos de Dios que no sean avergonzados cuando vayan delante del Señor. Que sean personas íntegras, que sean personas leales, que sean personas fieles. Fuera del reino puedes decir, lleva la carga una milla. Y dentro del reino de Dios, Dios te dice, ve con él 2. Son las 4:30 y ya estás checando, y tu jefe te dice, oye, pero necesito que me ayudes una media hora más. No, pero ¿por qué? Si no me vas a pagar, yo ya me voy. Dios te está diciendo que tú tienes que dar la milla extra, tú tienes que hacer más. Ya me voy porque ya el servicio ya se acabó. Bueno, pero estoy viendo que todavía mis pastores están aquí. ¿Qué necesitan ellos? ¿Qué necesitan que yo haga? ¿O por qué están aquí? Tienes que interesarte, tienes que dar más. Se convoca a una ayuda social, a un evangelismo. Yo tengo que ir ahí porque a lo mejor toda la semana trabajé, porque a lo mejor tuve situaciones, pero Dios me está diciendo que yo vaya más, que yo vaya más, que yo vaya más, que camine a más. Tienes que empezar a dar la milla extra. Otro ejemplo más, dice, da limosna sonando trompeta. Pero dentro del reino de Dios, Dios te dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Es más, es claro, tienes que saber que los estándares de Dios son altos, que tienes cada día hacer una relación con Dios, con el Espíritu Santo, y ponerle esos errores, porque si nos vamos a equivocar, si nos vamos a lo mejor a desanimar, pero cuando tú empiezas a tener esa relación con Dios, aunque venga prueba, tribulación, proceso, el desánimo, Dios siempre te va a impulsar, Dios siempre va a estar ahí para que tú sigas caminando y sigas creyendo. Tienes que saber que los estándares de Dios son altos y que tú tienes que cumplirlos. No lo tomes a la ligera, porque nada de lo que haces por el Señor es en vano, porque Dios tiene sus recompensas, porque Dios nunca va a dejar que tú quites algo o que tú dejes de hacer algo y Él no te va a recompensar, Él te va a premiar. Duele a lo mejor,
Pero ¿sabes qué? Es mayor cuando la gloria de Dios viene, cuando Dios te da la recompensa, es mejor. Hablábamos unos días de pagar un precio. Yo creo que es cierto, los hijos de Dios tenemos que pagar un alto precio. Los que cuando te comprometes con Dios vas a pagar un alto precio, y cuando apenas Dios te está llevando a ir, a servir, a comprometerte, y tú empiezas a ver, ay, es que no voy a pasar este sábado con mi familia, ay, es que no voy a hacer esto, y es que voy a dejar de hacer esto porque voy a estar en la iglesia. Pero sabes, ese es el precio que tienes que pagar. Tu vida tiene que ser un balance y vas a tener tiempo para todo. Tienes que organizarla y tienes que pasar tiempo con tus hijos, con tu esposa, con tu familia. Pero cuando haces las cosas para Dios, Dios te va a recompensar. Y hablaba Dios de un alto precio y te va a costar. Y decían, ser un dador te va a costar, sí te va a costar. Buscar a Dios te va a costar. Es mentira que el camino de Dios es difícil. Eso es una mentira del diablo. Dios te quiere hacer creer que estar con Dios es difícil. No es difícil. Lo difícil lo hacemos nosotros, porque solamente tienes que pagar ese precio. Hablábamos de pagar ese precio, y yo decía, y yo lo miraba y se lo compartía a la persona y le decía, precio. Yo creo que a alguien que yo he visto que ha pagado un alto precio es los hijos del pastor. Han pagado un alto precio. Y yo decía, y me decían, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando yo llegué a los pies de Jesús y cuando mi matrimonio estaba por destruirse y tenía problemas y conflictos, los que estaban allí eran los pastores, y no solamente estaban ellos, estaban sus hijos, 2, 3 de la mañana, los hijos dormidos en el sillón, ministrando a mí y a mi esposa, y cada vez que yo le hablaba, él estaba ahí, y cada vez que tenía una situación estaba ahí. Un alto precio, yo creo que lo han pagado ellos, y es un ejemplo para mí, para saber que sí se puede, que Dios la ha recompensado, y yo sé que ahorita ella está disfrutando de su recompensa, pero tienes que pagar un precio. Te va a doler, pero tienes que pagar ese precio para que Dios te lleve a más, para que Dios haga más contigo y cumpla las promesas que Él te ha dado. Dios te ha dado un llamado. ¿A cuánto Dios les ha entregado un llamado? Dios tiene un llamado para cada uno, y Dios quiere que ese llamado tú lo cumplas. En tiempo y en forma lo vas a cumplir. Y entre tú más rindas tu vida a Él, Dios te va a llevar a más. Y yo miraba la historia de Pedro, y en Mateo 4, 18 al 20, si aquí lo vemos en la pantalla, ahí Jesús llamó a Pedro. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dios les dio un llamado, les dijo que los iba a hacer pescadores de hombres. A Dios a todos nos ha llamado, a cada uno, y a veces estás esperando el llamado. ¿Cuántos de aquí están esperando el llamado de Dios? Y un llamado a ser pastor, a ser profeta, evangelista. Aquí hay jóvenes, hay personas que están llamados a ser evangelistas, hay jóvenes que están llamados a ser pastores, hay personas que Dios los ha llamado guerreros, que Dios los ha llamado intercesores. Dios les ha dado un llamado. Y yo me ponía a ver que Dios te da el llamado, pero hay personas que están orando porque el llamado de Dios venga a sus vidas, porque ellos tienen la hambre, porque ellos quieren hacer más por el reino de Dios, y a lo mejor todavía no es el tiempo donde Dios les quiere dar su llamado, pero ellos están orando, ellos están creyendo, ellos están trabajando para que Dios les dé su llamado, cuando otros que ya tenemos un llamado, tiramos el llamado y lo dejamos ahí tirado. O te desanimas y te vas de la iglesia y te olvidas de todo, y ya estás fallándole a Dios.
ya no estás siendo leal a Dios, ya no le estás siendo fiel a Dios. Porque Dios, cuando te entrega un llamado, tienes que procurar trabajar por él. Si ya tienes tu llamado, ¿qué estás haciendo para cumplir tu llamado? ¿Qué estás pasando tiempo con el Espíritu Santo para que Él te esté mostrando qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué estás haciendo para que tu llamado se cumpla? ¿Estás estudiando en una escuela? ¿Estás buscando la presencia? ¿Qué estás haciendo para que tu llamado se cumpla? ¿O estás esperando que Dios venga y te ponga todas las cosas? Porque eso no va a suceder. Déjame decírtelo, no va a suceder. Tienes que trabajar para que tu llamado se cumpla. Y cuando Dios te da ese llamado, tienes que saber que tienes que ir caminando con Dios de su mano, porque Él es el que te va a llevar, es el que te va a enseñar. Y muchas veces Dios te da el llamado, te capacita, te entrenan y ya te sientes como si fueras el rey. Te olvidas de lo que de dónde Dios te sacó, a dónde Dios te tiene y a dónde Dios te va a llevar. Y viene la deslealtad y te vas de la iglesia y fracturas la iglesia. Es lo mismo cuando tú vas caminando y pisas mal, te fracturas un pie, te tienes que estar sentado o te vas y esperando a que venga una sanidad. Y es lo mismo en la iglesia. Cuando das un mal paso, son tus malas decisiones y viene una fractura que golpea a la iglesia, golpea los corazones de la iglesia por la deslealtad o la infidelidad que causó el líder o la persona. Se lesiona por un tiempo o se hace que se va. Si se va de mal, pues ya se fue a poner otra iglesia. Dice, pero alguien más va a ocupar ese lugar. Y a lo mejor ahí donde Dios te va a llamar y Dios te va a estar preparando para que tú cubras ese lugar. Y la sanidad viene cuando tú dejas que Dios te prepare y te procese. La sanidad a la iglesia viene cuando ya te conviertes en ese líder, que te comprometes y eres fiel y eres leal y te comprometes con Dios a estar con Él en las buenas, en las malas, en la adversidad, en lo próspero, en lo adverso, en la enfermedad, en la salud, en lo poco, en lo mucho. Dice la palabra de Dios, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Tal vez vas a empezar sacando los papeles del baño, pero Dios te va a procesar, Dios te va a enseñar y no importa qué es lo que hagas, porque cuando lo haces para Dios, causas una sonrisa en el corazón del Padre. Y no importa también si no tienes estudios, no importa si solamente tienes primaria, secundaria, o si eres universitario, qué bueno, pero para Dios lo que necesita es tu corazón y que sea fiel y que sea leal. A Dios no le interesan tus estudios, a Dios no le interesa tu dinero, a Dios no le interesa lo que tú tengas, porque no es por ti, es por Él, no es por tus pensamientos, es por Él, es por lo que Él quiere hacer en la iglesia y en la ciudad. Y cuando Dios te da el llamado, si tú te vas y ya no quieres saber nada de Dios, déjame decirte que no te vas a poder alejar mucho. Porque en Romanos 11:29 dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Si Dios te ha llamado, aunque tú te vayas a China, a Japón, a Europa, allá a Italia, de donde vengo yo, no te vas a poder esconder de Dios, porque dice que los llamamientos de Dios son irrevocables. Si Dios te ha llamado que eres un guerrero, tú vas a ser ese guerrero. No importa que te alejes, porque va a depender hasta cómo tú quieras llegar. Porque Dios te va a procesar y te va a procesar y te va a procesar y vas a decir tú, me alejo un tiempo y después cuando ya todo esté bien,
regreso a la iglesia, pero déjame decirte que si no te acercas primeramente con Dios sin ningún desinterés, vas a pasar un proceso y vas a volver a pasar el mismo proceso y el mismo proceso, y cuando estás lejos de Dios, más difícil va a ser. Entonces tú tienes que saber que Dios, si te ha llamado, lo tienes que cumplir, pero tú sabes cómo quieres llegar. Sin una mano, sin un pie, y vas a andar así. Sin esposa, sin hijos. ¿Cómo quieres llegar a cumplir lo que Dios te ha llamado? Y cuando Dios llamó a Pedro, ¿cuántos se identifican con Pedro? Pedro era un enojón, irreverente. Yo pienso que era como que muy loco. Y yo pienso que él fue una persona, que el apóstol Pedro fue fiel, fue leal a Jesús. Que falló, sí falló, porque también nosotros fallamos. Pero él se arrepintió y Dios lo llevó a un nivel mayor. Y a Pedro, cuando Dios lo llamó, Pedro era una persona incrédula. Era una persona que necesitaba ver para que él pudiera creer. Y Dios lo llamó y también le mostró su poder. En Lucas 5, del 1 al 6, si gusta buscarlo. Lucas 5, del 1 al 6. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendiendo de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué te ha mostrado Dios? Dios ya te llamó. Si tú estás aquí, no es porque sea casualidad. Si tú estás aquí, es porque Dios te trajo con un propósito y Dios lo quiere cumplir en tu vida. Dios ya te llamó, ya eres un llamado, ya eres un escogido de Dios por estar aquí. ¿Qué Dios te ha mostrado en tu vida? ¿De dónde Dios te sacó? ¿Qué te ha mostrado? ¿Qué milagros Dios ha hecho en tu vida? ¿Te ha alargado la vida? ¿Qué enfermedades Dios te ha sanado? ¿De qué manera Dios se ha glorificado en tu vida? ¿Qué es lo que Dios ha hecho con tu familia? Tal vez cuando estabas fuera de Dios, estabas desunido de tu familia, no valorabas a tu esposa, no valorabas a tus hijos. ¿Qué es lo que Dios te ha enseñado? Yo te pregunto, ¿Dios no te ha mostrado su poder? Dios te ha mostrado su poder. De una u otra manera, por su gracia, por su misericordia, Dios te ha mostrado su poder. Por el perdonar simplemente tus pecados, Dios te ha mostrado su poder. Cuando Él fue a la cruz, Él te demostró su poder, que con la misma muerte venció a la muerte, que le dio, como dicen, agua de su propio chocolate, algo así, por ahí no me lo sé muy bien. Pero Dios mostró su poder ahí. Y Dios te prometió que iba a hacer algo en tu vida. Y cuando ya estás caminando, creyendo, trabajando, ya Dios me llamó, ya me quiero comprometer, estoy así como que, ¿qué sigue? ¿Qué van a predicar el domingo? Yo me acuerdo cuando llegué la primera semana a esta iglesia, el pastor predicó, enchúlame la máquina. Yo dije, pues no viene una iglesia. Y él empezó a hablar de que Dios quería mejorar tu vida, que Dios quería hacer cambios, y nunca se me ha olvidado el nombre de esa prédica, siempre lo tengo bien grabado. Y yo dije, Dios, pues yo quiero que tú me enchules la máquina, yo quiero que tú empieces a hacer algo en mi vida, que empieces a hacer algo en mi matrimonio, que empieces a hacer algo con mis hijos,
que yo no quiero vivir la misma vida que mis generaciones pasadas habían vivido, porque veníamos bajo una maldición generacional, desde mis abuelos, de alcoholismo, de drogadicción, de separación, de divorcio, y íbamos hacia donde mismo. Y por eso yo creo que Dios es el que hace las cosas, porque lo puedes ver y tú lo puedes saber, que Dios es el que obra, que Dios es el que hace. Entonces yo dije, bueno, entonces tú empiezas a caminar, empiezas a creer y empiezas a querer hacer más por Dios. Y cuando estás bien apasionado por Dios, a veces viene el enemigo y ¡pum!, te golpea. Y ahí como que aguantas y vas ya como de lado, pero viene y ¡pum!, te golpea por otro lado. Y el enemigo te empieza a golpear. Y a veces, si no, cuando tú eres leal, lo voy a explicar aquí más. Cuando la lealtad está en ti, ay, ¿dónde está? Se me voló. Discúlpeme. Estoy prendido. Cuando la lealtad está en ti, la definición de lealtad: adhesión, franqueza, amistad, observación, devoción, nobleza, honradez, cumplimiento, fidelidad, firmeza en los afectos y en las ideas, que lleva a no engañar ni a traicionar a los demás. Entonces, aquí me menciona que la lealtad, hay una amistad, y cuando tú empiezas a estar caminando y creyendo y tú no haces una amistad con alguien que te va a decir lo que te tiene que decir, porque así lo dice la palabra de Dios, y te vas con el que te va a decir lo que tú quieres oír, el enemigo te va a tumbar y vas a fallar. Y así era. Pedro estaba creyendo, Pedro había visto el poder de Dios, Pedro ya estaba así como yo ahorita, apasionado, quería más, y él decía, Señor, yo te amo, Señor, y hasta se dejó usar por el diablo. Pero Dios, él pensaba que nunca le iba a fallar a Dios, pero también le falló. En Mateo 26, del 69 al 75, si lo quiere buscar. Sí. Mateo 26, del 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada, diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. Aquí me llama la atención que dice en el versículo 73, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Que ahí dice que su manera de hablar, Pedro era primero irreverente, enojón, airado, y ya ahí dice que su manera de hablar lo descubría. Porque Dios ya lo había transformado, porque Dios ya lo había preparado, ya lo había procesado. Y eso me dice a mí que Pedro ya era ahí, ahora sí que un cristiano sólido, que era un cristiano firme, que ya estaba creyendo en las promesas de Dios, mas sin embargo le negó, también le negó. Entonces, nosotros podemos fallar, pero Dios, hay 2 cosas diferentes. Cuando viene el desánimo, cuando viene un golpe del enemigo y te agarra como que esta es la línea de Dios y te agarra a un lado, como que te ladea o te
te mueve. Pero otra muy diferente es cuando tú planeas fallarle a Dios y planeas, voy a hacer esto, esto y esto, y te vas a hacerlo que no le agrada a Dios. Acabo que luego acá más adelante me meto otra vez. Eso ya es muy diferente, porque eso se llama pisotear la sangre de Jesús, y por la misericordia de Dios, yo sé que Él te puede perdonar, pero dice que pisotear la sangre de Jesús es algo muy grave. Entonces hay que tener cuidado y saber cuando el enemigo viene a tu mente y te quiere poner que hagas esto, que hagas aquello, tú ya lo estás planeando. Mejor di, Señor, yo llevo mi mente cautiva a tu obediencia, y Dios te va a quitar esos pensamientos y vas a empezar a hacer lo bueno para Dios. Entonces, dice que Pedro le negó y le falló. ¿Y cómo le fallamos nosotros a Dios? Cuando no oras, cuando no buscas la presencia, cuando el domingo vienes bien prendido y te dice el ujier allá en la entrada, ¿cómo está, hermano? En victoria y bendecido y bien contento, pero en toda la semana no buscaste a Dios, no oraste, no leíste la palabra de Dios. ¿Cuántos han hecho el altar familiar que el pastor ha dicho? Nos han enseñado sobre un altar familiar, nos han enseñado sobre buscar la presencia, nos han enseñado sobre orar por la ciudad, sobre interceder, el orar uno por los otros, el marcaje personal, marcar a una persona para poder traerla y convertirla a los pies de Jesús, porque cuando tú eres un líder, tú llevas a otros a donde tú vas, a que sean unos líderes también. Entonces, ¿cómo le fallamos a Dios? ¿Cómo le negamos a Dios? Cuando no oramos, cuando no hacemos su voluntad, le estamos fallando a Dios. No solamente cuando le niegues, Pedro le negó, pero ¿cómo niegas tú de Dios? Cuando a veces ni siquiera das gracias por los alimentos, porque te da vergüenza en la fábrica, porque los demás te van a ver y van a saber que eres cristiano y saben que no andas haciendo las cosas bien, y tienes miedo y Dios no te evidencia, tú solo te evidencias, o el diablo te evidencia. Dios nunca te va a evidenciar, pero el diablo sí te va a evidenciar. Entonces, si tú estás en esa situación y tú estás negando a Dios, estás pasando por situaciones que dices, yo no puedo dejar esto, yo no puedo hacer esto. Dice que Pedro después, yo sé que Pedro después se desanimó, pero Dios fue y lo confrontó, y Pedro se animó otra vez y dijo, voy a creer, voy a empezar. Y después en Hechos 3, del 1 al 10, Pedro ya estaba haciendo milagros, Pedro ya estaba haciendo sanidades. Hechos 3, del 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Ahí me menciona que después Pedro tuvo que ir, pedirle perdón a Dios. Y si tú estás pasando por una situación donde sabes que como cristiano, como hijo de Dios, no estás siendo leal a Dios, no le estás siendo fiel a Dios, porque dices tú, tal vez no, tengo poco en la iglesia, tal vez yo no me he comprometido con nada, yo no quiero comprometerme, pero si tú estás aquí es porque Dios te quiere llevar a eso, Dios te quiere llevar a más. Él quiere que tú seas una persona fiel, que seas una persona leal. Y si tú estás por una situación así,
Lo que Dios te dice es que rindas las áreas que estás batallando y Él te va a llevar a un nivel mayor. Pedro se arrepintió y Dios lo llevó a un nivel mayor. Ya no era Pedro, era el apóstol Pedro, donde ya hacía sanidades, hacía milagros, hacía prodigios. Y lo mismo que hacían ellos, Dios lo quiere hacer contigo. En Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Te pregunto, ¿el Espíritu Santo está contigo? Y si el Espíritu Santo está contigo, entonces ¿qué eres? Poderoso, tienes poder, tienes la autoridad como hijo de Dios para ir y poner manos sobre los enfermos y ellos van a sanar. Tienes la autoridad para ir y echar fuera demonios. Tienes la autoridad como hijo de Dios para hacer más por el reino de Dios. Entonces, tienes que levantarte, tienes que, ahí yo sé que el Espíritu Santo te está trayendo a tu mente en qué áreas estás fallando. O qué es lo que necesitas hacer para Él. Cuando quieres, dices tú, y bueno, ¿y cómo quiero la lealtad y la fidelidad? Vienen solas, tienes que trabajar para que ellas vengan. Pero hay 4 cosas que debes de hacer para que tu corazón esté sano y esté listo para que esos códigos de fidelidad y de lealtad vengan a tu corazón y puedas ser un hijo de Dios en victoria y que puedas ir a más. ¿Qué es lo que tengo? Dile al que está a tu lado, algo va a pasar contigo esta mañana. Pero díselo, algo va a pasar contigo esta mañana. Algo va a pasar. Yo lo siento, cuando venimos de aquella iglesia hacia acá, es una transición. Y la pastora lo decía, se siente la presencia de Dios más fuerte y yo lo puedo sentir desde el primer día que he estado viniendo a este lugar y hasta cuando hemos estado trabajando, yo he sentido la presencia de Dios más fuerte, lo he sentido y yo decía, ¿o seré yo? ¿Será que estoy emocionado? ¿O será mi emoción? Pero no, cada día que vengo siento la presencia de Dios y aquí se siente una presencia pero fuerte, se siente y yo sé que Dios va a hacer algo en tu vida hoy. Dios quiere que tu corazón sea sanado, si lo han maltratado, si lo han lastimado. Tal vez vienes, ya había sido una iglesia anteriormente y tu corazón fue lastimado en tu matrimonio, tu corazón fue lastimado. Si algo le pasó a tu vida, Dios hoy en esta mañana quiere sanar tu corazón. Dios quiere que como hijo de Dios, un hijo de Dios no puede estar herido, no puede ir caminando. Un guerrero no puede, un soldado no puede ir a la guerra si está herido. Y así los hijos de Dios no podemos ir a hablar, a predicar si estamos heridos, si estamos lastimados. Dios esta mañana quiere hacer algo contigo y Dios lo va a hacer. Tienes que analizar y yo te voy a decir 4 cosas que tienes que, yo las voy a ir diciendo y tú las vas analizando y tú vas a saber dónde Dios quiere hacer algo en ti. El número 1 es, líbrate del orgullo. Tienes que tener un corazón que no sea orgulloso. En Santiago 4:6 está basado. Mas él da mayor gracia, por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A Dios no le agradan los soberbios, no le agradan los orgullosos. Dios te va a dar más gracia, te va a dar más de su presencia, te va a dar más de Él cuando tienes un corazón libre de orgullo. ¿Cómo saber que tengo un corazón lleno de orgullo? No admites errores, no quieres aprender cosas nuevas, o sea que no eres enseñable. No toleras los errores de los demás. Si mi hermano se equivocó y no era como estaba, no tienes la paciencia o de decirle no era así, era así, sino que te enojas porque cometí un error y en vez de que lo ayudes, lo eches más para abajo. Y eres autoritario. El número 2, líbrate de la ira. En Proverbios 16:32. Mejor es el que tarde
mejor es el que tarde se aira que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es mejor el que tarda en airarse. A Dios no le gustan los airados, que por todo andan enojados. ¿Cómo saber que yo tengo ira en mi corazón? Reaccionas en forma airada hacia una supuesta injusticia. Cuando pasa algo que ni siquiera, a lo mejor tú no sabes ni qué fue lo que pasó y te enojas. Gruñes, murmuras y te quejas con frecuencia. Ouch. Te encolerizas con facilidad. El 3, líbrate de la inmoralidad. En 2 de Corintios 7:1. Sí, así que amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. ¿Cómo saber que yo tengo inmoralidad en mi vida? Tus conversaciones contienen tonos sensuales, lees materiales impuros o pornográficos, deseas escuchar música que contiene lenguaje e insinuaciones sensuales, tienes apariencia y vestimenta sensual. Paso 4. Líbrate de la amargura. Hebreos 12:15. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura os impida y por ella muchos sean contaminados. Está muy mucho ahí. Dice, tu conversación es sarcástica, no confías en la gente, te enfermas con frecuencia, te compadeces de ti mismo, tienes un semblante triste. Esas 4 cosas son las que debes de analizar, de autoanalizarte y saber qué es lo que tú estás viviendo, qué es lo que tú estás pasando y echarlas fuera de tu vida para que cuando tú hagas eso, yo te aseguro que vas a adquirir ese código de fidelidad y lealtad en tu corazón y que vas a ser un hijo de Dios, que va a empezar a caminar, que va a empezar a creer y que no solamente lo vas a ver tú, que los demás van a ver lo que tú estás viviendo, que ya no van a decir, es que él es una persona que va los domingos a la iglesia. No, él es cristiano y hace esto y aunque si tú no les digas lo que estás haciendo, ellos van a ver lo que Dios está haciendo contigo, porque el que se exalta, Dios lo humilla, pero el que se humilla, Dios lo exalta. Y si tú esta mañana te humillas delante de la presencia de Dios y reconoces que estás fallando en alguna de estas áreas, esos códigos van a venir sobre ti y que aunque venga la desesperación, la frustración, la mala economía, la escasez en tu casa, en tus finanzas, en tu trabajo, tú vas a estar en victoria porque Dios va a tener esos códigos puestos en tu vida y que no te va a hacer que te alejes de la presencia de Dios, no va a hacer que te alejes del camino de Dios. Autoanalízate en estas 4 áreas y júzgate a ti mismo y decídete a rendir estas áreas para romper el poder que Satanás ha puesto sobre tu vida. Dios quiere llevarte a algo mayor, así como la iglesia va a un nivel mayor, yo lo puedo sentir, la presencia de Dios se siente más fuerte, pero Dios no quiere que tú te quedes atrás. Dios quiere que tú también vayas a ese nivel mayor, porque a nivel mayor, cuando la iglesia va a un nivel mayor, los enemigos también son mayores. No vamos a pelear con los mismos chiquitillos, van a ser un poquito más altos, pero igual siguen siendo chiquillos, porque Dios es más grande que
que ellos. Dios tiene más poder. Dios es el Señor. Y yo leía la definición, yo decía, una vez me dijo una persona, ¿por qué le dicen Señor? Si Él es Dios, Jehová, tienes nombre, tienes que decirle Jehová. Y ayer leí una definición de Señor, y Señor quiere decir dueño de todo. Yo decía, es que Él es mi Señor, Él es el dueño de todo, es el dueño de mi vida, es el dueño de mi familia, es el dueño de todo. Muchas veces te pueden decir, estás a punto de perder el trabajo, pero si yo creo en mi Señor, Él es el dueño de todo. Él mi trabajo no me lo pueden quitar, porque yo creo en mi Señor, y mi Señor es el dueño de todo, y yo trabajo para mi Señor. Aunque tú trabajes en una empresa, en un negocio, tienes que saber que tú estás trabajando para Dios, que lo estás haciendo para Dios. Siempre también tienes que respetar tus autoridades, si tienes supervisor, jefe, respetarlos y honrarlos. Pero Dios es el dueño de todo. No tienes que dejar de hacer locuras por Él.